con vestidura nueva, porque el lío que estaba muerto, ahora está vivo, ahora está vivo, ahora está vivo, ahora está vivo, ahora está vivo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu plataforma Genuino TV, familias. Te habla tu hermano Tero Minister. Para mí es un honor, un privilegio que usted esté sintonizando nuestra plataforma. Estamos con un joven apasionado, entregado, que ama a Dios sobre todas las cosas, y me gustaría que él se presentara y sobre todo compañero de milicia. Fluye, amado. Amén, amén. Gracias. Mi nombre es Félix Ventura. Amén. Un placer compartir contigo, Tero, este día en esta plataforma Genuino TV. Amén. Es algo conmovedor, muy especial hoy, esta tarde. Amén. La gloria de Dios será vista sobre nosotros. Amén, en nombre de Jesús. Y yo creo que para darle inicio a eso, usted trajo un versículo o algo. Amén, sí. Quiero compartir un versículo de la palabra para dar fundamento a esto. Amén. En Lucas 19, su versículo 1 en adelante. Amén. Su palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y ricos. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Wow. Padre, gracias, Señor, por tus palabras. Amén. Muy fuerte esa palabra de Zaqueo, lo que él propuso en su corazón de conocer a Jesús. Fuera una bendición que todos los hombres propusieran en su corazón conocer quién es Jesús y quisiera un esfuerzo. Sí, mira, hay algo que me impacta de Zaqueo. En la disposición de él de ver a Jesús. Amén. Y la fe que Zaqueo activó para obviar los comentarios. Amén. Para obviar la situación. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran perdonados. Amén. Acuérdate que esto fue una historia muy impactante, Yes. tanto para mí como para Zaqueo. Amén. ¿Por qué para Zaqueo? Porque él no sabía que ese día se iba a hallar con la fuente de vida. Él no sabía que ese día se iba a hallar con el Maestro. Pero Dios dispone los caminos. Yes. De Dios son los motivos y las razones. Amén. Y ese motivo de que Jesús llegara a Zaqueo era la razón para que Zaqueo cambiara su corazón. Yes. Era la razón para que la multitud cambiara su pensamiento acerca de Zaqueo. Amén. Algo muy poderoso, pero me gustaría conocer quién es Félix, porque el año pasado pasó un suceso muy poderoso, muy impactante. Inclusive cuando subí el video a las redes, hubo muchas personas preguntándome, escribiéndome, ¿quién es Félix? ¿Quién es ese varón? Y me gustaría que el público supiera quién es Félix de verdad. ¿Quién es Félix? Bueno, Félix es un joven apasionado que ha entregado su vida al Señor desde Amén. pequeño. Una niñez muy hermosa en los caminos del Señor, una adolescencia con muchas dificultades, pero lleno de gracia y de verdad. Ok. Y nosotros estamos viendo a un Félix maduro con carácter, a un Félix que porta un asunto extraordinario de Dios. Pero ¿quién es Félix un par de años atrás? Bueno, Félix, comencé en el ministerio de la adoración. Amén. No fui llamado a adorar, pero me apasionó adorar al Señor. Ya que descubrí ese talento, Dios depositó su gracia en mí. Amén. Para adorarle. Me entregué a esa pasión de adoración. Me entregué a esa pasión de que Dios me usara. Me entregué a esa pasión de que Él hablara a través de mí por medio de su adoración. Amén. Y fue impactante. Hace años atrás era ese joven que buscaba insaciablemente la presencia de Dios. Ese joven que buscaba
esa llenura, esa presencia continuamente. Y fue lo que marcó mi vida. Y hoy puedo decir que la gloria de Dios todavía seguimos de pie. Amén. Pero está bien, pero ¿quién vio a Félix o quién motivó a Félix o quién impactó a Félix para que Félix fuera ese joven que amara la oración, que amara adorar y amara vivir una vida en consagración para Dios? Bueno, sí, hay muchos hombres de Dios que en el camino marcaron nuestros corazones, nuestro proceder. Ujú. Desde niño, adolescente, pude ver hombres de Dios usado por el Espíritu Santo, Yes. lleno de gracia, lleno de verdad, con la unción. Yes. Y eso motivó desde pequeño a experimentar esa unción. Yo desde pequeño, desde adolescente, decía, óyeme, y ya ahora joven, de 18 años en adelante, Ujú. pude experimentar eso de tener esa hambre de la profundidad del Señor, esa hambre de la palabra, al ver muchos predicadores. Y me impacta que Zaqueo también. Zaqueo fue uno de esos que oyó hablar de las maravillas que hacía Jesús, de los milagros que hacía Jesús, y quiso conocer esa verdad, quiso conocer ese poder que había en Jesús. Y así me propuse yo a conocer a Jesús en profundidad. Yes. Y Dios accedió a eso, porque Él se muestra a los humildes, y aquellos que le buscan lo van a encontrar. Amén. Félix, hay algo muy interesante. El año pasado, como acabo de reiterar, hay una multitud que estaba preguntando. ¿Por qué? Porque al parecer estaba pasando por un proceso difícil y la gente quedaron insaciables con lo que el Señor hizo. Eso fue como un tráiler para despertar la curiosidad o la hambre en las personas de saber quién es Félix en verdad, o de dónde viene Félix, o qué estaba pasando Félix. Félix viene de una intimidad. Yes. Félix fue promocionado por el Espíritu de Dios. Amén. Acuérdate que luego que salimos de la rueda del alfarero, luego que somos procesados, Dios exhibe su gloria en nosotros. Amén. Para Él mostrarse Él mismo Yes. como aquel que puede hacer las cosas sobre el hombre. Yes. Es lo que hizo con Zaqueo. Se mostró que Él podía perdonar a Zaqueo. Se mostró que Él podía cambiar la vida de Zaqueo. Y eso hizo conmigo. Cambiarme a mí para que otros también cambien su manera de pensar de Jesús. Y en ese momento pude experimentar una exhibición de Dios. Amén. Hacia la multitud, un momento que para mí fue muy impactante. Ya en el trayecto del camino pude ser dirigido por Dios y saber que Dios iba a hacer algo ahí en ese día. Amén. Que Dios iba a exhibir su gloria. Uh-huh. Acuérdate que somos guiados por el Espíritu. Y ese día lo recuerdo, y a veces he mirado el video y me he quedado impactado. Digo, Dios mío, lo que Dios hace con aquellos que se disponen imprescindible. a humillarse. Es imprescindible. Pudiste ver cómo las maravillas de Dios, cómo la gente fueron restaurada. Me impactó algo que muchos volvieron a creer más profundo en lo que Dios hacía en mí. Amén. Hay algo interesante acá, que hubo personas internacional que me escribían, wow, que cuando vi el video me engranojé, sentí la presencia de Dios, Wow. me aparté, pero voy a volver, porque hay algo lindo que se desató, pero inclusive hasta el que estaba grabando no pudo contener con lo que se desató y no grabó el escenario completo, porque ahí se armó un juidero Óyeme, que la gente soltaron la ética y siguieron la unción de Dios. esa es la locura que estamos llamados a vivir, Yes. el Evangelio, cosas sobrenaturales, cosas que sobrepasan el entendimiento, que pueden traer un avivamiento, una revolución. Yes. Y creo que eso fue lo que ocurrió en ese día. Como vi pastores, vi ministros de rodillas, adorando al Señor, dándole la gloria por el milagro que estaba ocurriendo aquel día. Ujú. Y fue impactante, y yo le doy la gracia a Dios y a muchos que estuvieron ahí luchando para ver
ese hombre levantarse. Amén. Pero ¿y qué es lo que estaba pasando Félix en ese momento o en esa temporada de su vida? Me gustaría saber qué es lo que estaba pasando Félix. Metanoia. Una transformación. Eso es lo que hizo Jesús con la multitud que rodeaba a Zaqueo. ¿Qué le dijo a la multitud? ¿Qué le dijo? A Jesús. Y él come con ese pecador. Zaqueo sufrió una acusación solo porque el maestro decidió visitar a Zaqueo. Yes. Y nadie conocía lo que había ya en el corazón de Dios a revelarse a Zaqueo. Yes. Y eso es lo que pasó conmigo. La gente tal vez no conocía que Dios te estaba haciendo conmigo. Pero ese momento de que Él saca el milagro, de que Él saque ese tesoro para mostrarlo, la gente ve esa maravilla, esas cosas ocultas que solo lo hallamos en el Evangelio. Gloria a Dios. Sí, hay algo interesante, importante aquí. Es que cuando pasa ese momento, eso simplemente fue un tráiler. Dios preparó el escenario, la plataforma, y cuando te dio la oportunidad, saliste y Dios simplemente regó fue un poco el perfume. Y luego lo tapó de nuevo. Oye, y lo escondió. un poco. Claro está. Sabe que hay escenarios, hay momentos donde Dios se muestra. Yes. Y dando un tópico de las cosas que Dios ha hecho. Yes. Luego de ese día, las cosas cambiaron. Fueron encuentros más poderosos, visiones, momentos con el Espíritu Santo, momentos en su palabra, un deleite en las cosas de Dios más profundas. Hay algo lindo ahí, es que pudimos palpar la evidencia del poder, porque hay muchas copias de unción, pero lo que pasó ahí fue algo genuino, algo lindo. Hay algo impactante, es que hay muchas personas que malinterpretaron lo que Dios estaba haciendo, pensaron que tú estabas descarriado. Explícale a la multitud que no era que tú estabas apartado. Bueno, acuérdate que hay hombres de Dios, por ejemplo Elías, se vio una cueva y tal vez pensaron algunos profetas, Elías está muerto, Elías no se ve, Elías por causa de una persecución. Acuérdate que a causa de la intimidad, cuando se provoca una intimidad, es porque algo está ocurriendo. Yes. Y eso es lo que ocurrió con Elías. Elías tal vez pensaron que estaba muerto, pero aún él seguía la intimidad. Yes. Una vez que salió, Dios se mostró y dijo, espérate, porque hay una generación que no ha doblado su rodilla y tiene que ver que todavía yo sigo obrando, Yes. que todavía yo sigo expandiendo mi palabra. Okay. Y eso es lo que pasó. La gente sí me vio, parecía ser, pero no. Yes. Acuérdate que cada quien tenemos un cambio en el corazón. Yes. Yo sufrí un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Fue mudado a otro Una metanoia literalmente, ese cambio de hablar de Jesús, del Hijo. ¿Qué identidad Dios puso en mí tan fuerte que la gente se impactó? Eso fue lo que yo vi en el video. No estaba al tanto de lo que Dios estaba haciendo en las redes, pero pude oír comentarios de Dios mío, ¿qué es? No tenía celular en ese tiempo. Aún ahora que tengo celular, tenía mucho tiempo sin celular, y Dios expandiendo su mensaje por las redes, y Dios sanando, Dios trayendo convencimiento de pecado. Eso fue muy impresionante, Tero. Hay algo lindo, es que había mucha gente escribiéndome, pidiéndome tus redes. Y yo decía, no, espérate. Ay, Dios mío. Aún no. Él no está usando redes. La gente sí queremos seguirlo porque él porta algo de Dios. Lo que la gente muchas veces no entiende, el que Dios te muestre, luego te esconde. Wow. Que hay muchas personas que creen que cuando Dios saca un hombre,
es para estar permanente en un lugar. Y yo comprendí eso y trataba de explicarle a la multitud que todavía la obra no había culminado. Usted estaba aún en el proceso. Así es, Tero, así es. Te puedo decir que seguimos en el proceso. Amén. Seguimos en esa perfección. Acuérdate que vamos hacia la perfección. Yes. Acuérdate que el mismo Dios sometió a su Hijo, aún siendo Hijo de Dios, lo sometió a la perfección para santificar a muchos también y para que por medio de él muchos llegaran a esa perfección. Y en eso estamos, Tero. Yes. En eso estamos. Hay algo impactante, es que hay muchos jóvenes especialmente que quieren que acontezca cosas sobrenatural, tanto cuando ellos predican como adoran. ¿Cuál es tu consejo para esos jóvenes que tienen un potencial, un ministerio extraordinario en Dios, pero aún no pasa nada cuando ellos adoran? Muchas veces ellos se decepcionan y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Revélale cuál es el secreto o el misterio de eso. Ay, Dios mío. Bueno, te puedo decir y puedo referir al libro de Daniel. Dice que cuando Daniel se puso en su corazón clamar a Dios, ya la petición ya había sido contestada. Yes. Ahora, ¿por qué Daniel estaba orando? Era por una libertad en su pueblo. Estaba clamando por su pueblo. Y eso es lo que ocurrió conmigo. Es en que tú llegó a mí y comencé a clamar por un cambio. Comencé a clamar por una restauración. Wow. Comencé a clamar por un nuevo camino, un camino de justicia, un camino de verdad. Y Dios se dispuso a mostrarse a mi corazón. Yes. El consejo que le puedo dar a esta generación es que guarden su corazón sobre todas las cosas. Yes. Algo que aprendí en la intimidad y es a guardar su ley. Algo que le dice, y es un ejemplo para mí, es Josué. El mismo Dios le dice, medita en la ley de día y de noche, y estaré contigo como estuve con Moisés. Muy poderoso. Y eso invito a esta generación a guardar esa ley y a meditar en esa vida de día y de noche. Yes. Y Dios estará contigo todos los días. Wow. Hay algo impresionante ahí, porque hay alguien que cuando tú meditas en la palabra, día y de noche, la palabra cobra vida en ti. Ya tú no piensas como tú quieres pensar, tú piensas como las palabras te direccionan. Hay muchas personas, todos actuamos o nos conducimos por lo que pensamos, pero cuando es las palabras que circulen en nuestra cabeza, vamos a ser siempre direccionados. Llegamos a ese propósito, manito. Por Dios. Por eso es que el pensamiento acondiciona todo. Y luego prepara el escenario, luego tú actúas. Así es. Pero hay algo impresionante ahí, Félix. Es que muchos jóvenes o ministros se han desviado o se han desesperado y no han podido encontrar la clave del éxito, porque muchos quieren impactar. Pero para impactar, primero tú tienes que ser impactado. Tú no puedes impactar sin que alguien te impacte. ¿Cómo tú fuiste impactado por Dios? Sabe que a todos nos llega eso, ese desespero por ser conocido, ese desespero porque Dios nos use. Yes. Pero en ese proceso de que a veces Dios hace silencio, ahí tú aprendes a esperar. El celar de Dios. Exacto, y aprendes el lenguaje de Dios. Yes. Acuérdate que Él manda a meditar el día y de noche. Wow. O sea, hay un propósito en Dios en de que tú permanezcas en la palabra. Acuérdate que tú dijiste ahora, guiado por la palabra. Guiado por la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa espera en la intimidad, esa espera que Dios nos exhiba. La incredulidad ha visitado muchos jóvenes, es por la presión que hay ahora en el mundo. Hay una presión muy, muy fuerte, pero yo creo que Dios está guardando esa generación. Yes. Creo que Dios está con nosotros día y noche, Yes. guardándonos para el día de su venida. Wow. Y eso fue muy impresionante
lo que tú me dijiste de qué está pasando con los jóvenes. Quiero que me repitas la pregunta, que se me fue algo. Hay muchos ministros jóvenes que se han frustrado o se han desesperado porque no ven el resultado contundente, lo que ellos quieren ver, pero ellos no saben aún cuál es la clave de ser impactado por Dios así, para impactar a una generación. Bueno, la única manera escrita por la palabra es cuando el pueblo se humilló. Yes. Dios se mostró con poderes, con maravilla, cuando el pueblo se humilló. En el libro de los Jueces habla de eso. Cada vez que el pueblo se humilló, Dios mostró su poder, librándolo de sus enemigos. El mismo Pedro manda a los jóvenes a que se humillen bajo la poderosa mano del Señor y esperar su exaltación. O sea, esperen su poder, esperen, es como el libro de los Hechos. Él dijo, esperen juntos, unánimes, hasta que sean investidos de poder. Espérate. Debemos de guardarnos en el secreto, esperar el poder. Y esperar el poder. Ahí el que está lo más difícil, el que al hombre no le gusta esperar. Así es. Hay una canción que dice, difícil es esperar. Yo sé que es difícil. Mi mente dice no, que no lo voy a lograr, pero mi corazón dice sí. O sea, cuando nosotros entramos en la espera de Dios, hay una presión, es que el deseo de pertenecer. Cuando nosotros no esperamos, encajamos en cualquier lugar. Pero cuando esperamos, donde Dios no nos lleva a encajar es para impactar. Y queremos impactar vida, pero no nos gusta esperar en el secreto. Entonces, tu consejo para esos jóvenes o esos ministros es que se guarden y que esperen en el secreto. Y que esperen en el secreto. Wow. Acuérdate que la única manera que Dios puede comunicarse con el hombre es a través de la oración. Yes. Sin la oración no hay intimidad. Tú no conoces al Padre. Wow. Tú no tienes un diálogo. Acuérdate que la única afirmación evidente en Zaqueo fue que el Padre le decía a través de Jesús, la salvación ha llegado a tu casa. Yes. Fue por un diálogo de Zaqueo recibir al maestro. Y él estaba esperando en el árbol. Y él estaba esperando en el árbol. Entonces Zaqueo esperó a poder alcanzar al maestro, pero ya el maestro lo había ya puesto en su corazón, visitar a Zaqueo. Entonces es una generación que tal vez está esperando hasta arriba del árbol, está esperando que Dios lo mire, está esperando que Dios cambie, que toque su corazón. Ya el maestro te miró, ya él decidió posar en tu casa. Ahora él te va a invitar a ese diálogo. Acepta el diálogo y siéntate con él a hablar. Espérate. Hay muchas personas que están esperando a Jesús arriba, donde él le va a decir, bájate, porque la altura me pertenece a mí y tú tienes que estar ahí. O sea, tú tienes que bajarte porque no es con tu fuerza, esperas que yo te suba. Pero cuando tú te subas por tu fuerza, entonces Él te dice, desciende. Muy fuerte. Acuérdate de mí, que Él, no de ti. Acuérdate que Él elige el lugar de encuentro. Yes. Tal vez Zaqueo esperó hallarlo arriba del árbol. Pero dijo, bájate, porque yo voy a tu casa. Él va a ir al lugar de intimidad, al lugar de afirmación, que fue en su mesa. En el secreto. A comer a su mesa. Hay un misterio en la mesa. Es que nos podemos mirar ambos. Y podemos reconocer, ¿no? La mesa es un lugar de afirmación, un lugar donde... De reencuentro. De encuentro. Donde podemos ver estas palabras tan claras del maestro. Yes. En Zaqueo. Por eso me impactó la historia de Zaqueo. Cambió una generación. Cambió aquello que acusaron a Zaqueo. Sí. Que no podía ser perdonado. Y la afirmación de Dios. Y como Jesús le dijo que era descendiente de Abraham. Su fe en esperar, en conocer, dio
el punto clave para que Zaqueo siga creyendo que se podía encontrar Me con el maestro. gustaría hacerte una última pregunta para aterrizar. Es que una iglesia sin poder, sin manifestación, o un ministro que ande sin poder, sin manifestación, sin evidencia del reino, ¿tú crees que ese fue el evangelio que Cristo dejó? No. No hay. Las generaciones que Dios llamó, las llamó bajo el poder. Yes. Las generaciones que Dios llamó, lo llamó bajo su ley. Ujú. Ese es el camino. Esa es la regla. Caminar bajo su ley y bajo el poder. Porque el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Por eso no podemos avergonzarnos. Y si nos vamos al pueblo de Israel, bajo su ley, bajo su poder, salió al desierto. Yes. Y no fue detenida hasta el lugar de la promesa. Yes. Me gustaría que usted hiciera una oración a ese público, a esos ministros, a esos hombres y mujeres Aleluya. que fueron llamados para trastornar, pero aún no han recibido el poder. Vamos a orar para que Gloria a Dios. esa impartición del cielo llega y que puedan ser efectivos en lo que el cielo le haya llamado. Alabado sea el Dios del cielo. Ore por esa multitud. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, Señor. Hay una afirmación de Dios esta tarde sobre esta plataforma. Amén. Y creo que muchos jóvenes van a ser impactados con este mensaje. Amén. Y escucha atentamente estas palabras. Y espera en Él. Confía y Él hará. Amén. El mismo salmista habla y dice: está quieto y conoced que yo soy Dios. Vamos a conocerlo, pero vamos a estar quietos, a esperar que Él se revele. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Poderoso Dios. oro por cada joven que esté mirando este video. Sí, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Sí, Señor. así como ellos han creído encontrarse contigo, Gloria. así mismo tú te muestres, Señor. En el nombre de Eterno Dios, que tu misericordia y tu gracia los alcance. Jesús. En el nombre Padre, en de el Jesús. nombre de Jesús, ayúdale a alcanzar, Dios mío, el lenguaje que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre El corazón de que tú tienes para ellos. Revela. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que las barreras se rompan. En el Oro para nombre que los límites en ellos se rompan En el a nombre conocerte. de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que ellos renueven sus pensamientos y se revistan del nuevo hombre que he creado según Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe esta palabra, muchacho, y avanza. Recibe esta palabra, joven, y avanza. Recibe esta palabra, caballero, y avanza. Recibe esta palabra, dama, y avanza. Levántate en el nombre de Jesús. Todavía hay camino. Si no tienes fuerza, va a llegar a ti. Si no tienes aliento, Él te va a dar aliento. Si no tienes palabra, Él te va a dar palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alabado sea el Dios Y del para cielo. finalizar, líder, me gustaría que usted diera tus redes para así Amén. seguirte, Aleluya. así etcétera. Alabado sea el Dios. Yo siento a Dios aquí. Amén. Siento ¿Cómo es la tu llama red? de ¿Cómo es tu red? Félix Ventura, rayita abajo, oficial. Estoy en Instagram. Estoy en Facebook también como Félix Ventura Santana. Amén. Amén. Ahí me pueden encontrar. Estamos ahí para servirle. Ahí pueden ver el ministerio. Amén. Amén.